distant hearts begin believing. Redemption's bid is unrelenting. Your love goes on. Your love goes on. You carry us when the world gives way. You cover us with your endless grace. Your love is relentless. Your love is relentless. Your love is relentless. Your love is relentless. Muy buenos días, amada familia Impacto y demás familias que nos ven. Veo que varios se están conectando. Qué bendición saber que estamos recibiendo una palabra, que estamos animados a buscar de Dios. Y 43 personas conectadas. La idea es que tú puedas compartir este mensaje para que más familias puedan conectarse y recibir una palabra viva. O puedas compartir este mensaje a muchas familias. Y creo que se ve muy bien el sonido, creo que se ve todo, está full. Entonces vamos a comenzar con la palabra de hoy, con el mensaje que Dios hoy trae para nuestras vidas. Quiero que sigamos ahí pegaditos al mensaje, que nada te vaya a distraer en esa mañana. Que nada ni nadie te vaya a distraer en esta mañana. Vamos a tener una palabra hermosa, una palabra que traiga refrigerio a nuestra vida. Creo que se escucha bien. Sonido, probando. Sonido, todo se escucha bien. Vamos a comenzar con el mensaje del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre un lugar de refugio. Es el tema de hoy. Y en algún momento de nuestras vidas nos hemos querido esconder o huir de una situación difícil, escaparnos. Como hombres a veces queremos comenzar de nuevo un nuevo proyecto y vemos que todo está saliendo mal. Como mujeres a veces pueden estar agotadas de lo que están viviendo y piensan escapar, huir, en un lugar donde puedan tener un reposo de la situación que posiblemente estés viviendo. Y buscar un lugar de refugio, un lugar donde poder descansar de la problemática que nos enfrentamos. Todos en nuestra vida hemos enfrentado situaciones difíciles y complejas. Pero te quiero preguntar, ¿alguna vez te has sentido perseguido, derrotado, agobiado, desanimado? De pronto, en medio de esa situación lo has sentido o lo has vivido. Yo creo que esto lo hemos enfrentado todos. Y en la Biblia encontramos un hombre que vivió persecución, que vivió aflicción, que vivió situaciones como estas. Y su vida corría peligro. Su vida estaba en un peligro inmenso. Él tenía que hacer algo, él tenía que esconderse, escapar. En medio que escapaba, se cansaba, se agotaba, no sabía qué hacer. Es ahí donde hablaremos sobre David. David era joven, que fue desde muy joven, desde una edad muy temprana, ungido como rey de Israel. Samuel se acerca, lo unge, le hace un llamamiento que iba a ser el rey de Israel, que Dios vio en él algo especial. Y en medio de esto encontramos que el rey que estaba en ese momento era Saúl. Saúl desobedeció a Dios. Dios le dejó una tarea encomendada, no la hizo. Y por eso la presencia de Dios se aleja de Saúl. La desobediencia nos aleja de Dios. Nos aleja de su abundancia, de su gracia, de su amor. Vemos también que Él es ungido como rey, pero Él no comienza inmediatamente a ser rey.
Hay un proceso en su vida. Toda gran promesa que a veces Dios nos ha dado, hay procesos que tenemos que vivir para cuando lleguemos a esa gran promesa, tengamos la madurez para saber administrar lo que Dios nos ha dado. Asimismo le sucedió a David. David salió de pastorear ovejas, de honrar a su padre, a pelear con un gigante llamado Goliat, el cual vence. Él sirvió al rey Saúl como escudero, como aquel que estaba a la mano derecha, tanto así que Saúl le da a su hija. Todo parecía que salía bien, parecía que ese era el método, la forma en la cual podría llegar al reinado. En su corazón no era su intención ser rey, no veo que él peleara por ser rey, pero él sabía que era el propósito con el cual Dios lo llamó. Y él pudo decir, ya estoy en la casa del rey, me casé con la hija del rey, posiblemente Saúl en algún momento se va y me delega el lugar. Pero no fue así. La fama de David se extendió porque era un gran guerrero y destruía a aquellos que lo azotaban, a aquellos que perseguían a Israel, y su fama se hizo más grande que la de Saúl. Es ahí donde nace un sentimiento en Saúl de envidia, de rencor, y él comienza a planear la muerte de David. David huye en ese momento, llega a donde a Ahimelech, un sacerdote, llega sin comida con algunos hombres. Ahimelech le da comida, lo atiende, le da, mira, aquí está la espada de Goliat, recibe un poco de ánimo. Pero de ahí sale a Gat, donde hay un rey que era malo. Él siente temor y se esconde, se hace pasar por una persona con problemas mentales. Dicen los que los soldados lo vieron y decían, ese es David, ese es el valiente. Entonces decían, no, porque no puede ni retener la saliva de su boca, cae en las barbas de él. David era un buen actor. Lo llevan ante el rey dice, no me traigan acá locos. Ahí inmediatamente él sale de ese lugar y sigue el suceso especial de esta prédica, un lugar de refugio. Y está en Primera de Samuel, verso 22, del verso 1 al 6. Quiero animarte que vayas a Primera de Samuel, verso 22, y vamos a leerlos en una misma voz, en un mismo sentir. ¿Qué encontramos en Primera de Samuel, verso 22, verso 1? Dice que yendo luego David de allí, recordemos que estaba en Gat, con ese rey donde se hizo pasar por loco, tenía problemas mentales. Él huye a la cueva de Adulam, dice así. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vieron allí a él. Mira lo que dice. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. ¡Wow! Y quiero preguntarte, ¿qué características tiene una cueva? ¿Qué características tiene una cueva? Una cueva es un lugar húmedo, es un lugar incómodo, es un lugar lleno de murciélagos. ¿A quién le gustan los murciélagos? A mí no me gustan esos animales. Uy. Lleno de piedras. No hay luz, es oscuro. Pero fue el único lugar donde podía esconderse de la mano de Saúl, del ejército de Saúl. Recuerda que David sirvió en ese ejército, recuerda que David fue soldado de ese ejército. Él sabía cómo eran de fuertes. Él conocía los terrenos de Israel y él decía, este es el único escondite donde puedo estar, que al acercarse el enemigo podré huir de él o esconderme y no ser encontrado. Un lugar donde podría tener un poco de seguridad. Esta cueva se llama Adulam. Y Adulam significa un lugar de refugio, un lugar de reposo. Pero se me hace esto como ilógico. ¿Cómo va a ser un lugar de refugio y de reposo si es una cueva? No creo que era un lugar, cuando uno habla de reposo, uno se imagina un jacuzzi, uno se imagina un hotel, un spa, una piscina, uno se imagina una finquita, uno se imagina un lugar donde
se escuche, se vea el sol, se escuchen las aves, wow, eso es wow, una tranquilidad. Pero una cueva, realmente es lo contrario a esa palabra, podríamos decirlo. Pero realmente ese lugar fue el que Dios permitió en la vida de David para que tuviera un encuentro personal con él. Y mostrarle que solo en él y en nadie más, ni en un lugar, ni en una persona, ni en una cosa, podría encontrar esperanza. Recordemos algo. David pasó de tenerlo todo a perderlo todo. De pronto habrán personas que están viviendo en medio de esta cuarentena, de esta pandemia, una situación similar. De ahí pasó de estar a la mesa del rey, ahora estar en un lugar incierto donde vivir, en una cueva. Pasó de comer de los manjares del palacio a no tener que comer. Pasó de ser un héroe ahora a ser un fugitivo, un hombre perseguido, el más buscado de Israel. No solamente Israel, sino las naciones vecinas lo odiaban. Recuerda que era un soldado que atacó a muchas naciones, a otros países, a otras naciones que querían atacar a Israel, y él ganaba, él vencía. Era un enemigo latente para Israel, no solamente para ellos, sino para otras naciones. Mira todo lo que podría estar pensando y viviendo David en su corazón. Pasó de ser el más aplaudido, él mató a sus 10,000, Saúl a sus 1,000, a ser el más buscado de Israel, a estar en la mira de los soldados y de muchas personas. Posiblemente su cabeza tenía un precio, un valor. Y fácilmente diría, ¿dónde están aquellas promesas que Dios me dio a través de Samuel? ¿Dónde está aquella profecía, aquella palabra que dio a través de Samuel que sería rey? Él de pronto en el palacio diría, el propósito se está cumpliendo, ya me casé con la hija del rey, ya todo se está dando, la gente me quiere, me está apreciando. Pero debemos entender que los propósitos de Dios no se cumplen según nuestros planes. Los planes de Dios o los propósitos de Dios se cumplen según los planes de Él. Y en los planes de Él hay algo que se llama formación. Esto que estamos viviendo hoy en día es una formación para la iglesia, para que la iglesia se levante en fe, pero también es una formación para el mundo, para aquellos que están lejos de Dios o en algún momento estuvieron cerca de Él y se alejaron, se olvidaron. Hoy Dios te llama nuevamente a que estés cerca de Él, a que te arrepientas y busques a Dios. Cuando encontramos en la Biblia habla de arrepentimiento y de conversión. Y arrepentirse es dejar reconocer nuestros pecados, y conversión quiere decir voy a cambiar mi manera de vivir. Pero estos dos necesitan de algo también importante, y es vivir en la fe, que es el tercer punto. Muchos confiesan, se arrepienten, cambian su manera de vivir, pero vuelven y recaen. ¿Sabes por qué? Porque falta vivir en la fe, falta congregarse, falta leer la palabra, falta buscar quién era Jesús, falta encontrarnos día a día con Él. Hoy Dios está permitiendo esta situación para formar el corazón de los seres humanos, del mundo y de su iglesia. Hoy sabremos quién es la iglesia de Dios. Isaías 55:8 nos habla sobre los planes. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Wow. Uy, yo tengo este plan, yo tenía esta idea, yo tenía en mi vida planes de ser contador, de seguir trabajando en la empresa que estaba, seguir ganando el sueldo que tenía, gerenciar, montar unos proyectos que tenía. De pronto en medio de la iglesia, el servicio a Dios, tener una banda, que la tuvimos, ir a tocar a otras naciones. Esos eran mis planes. Mis planes iban alineados, Dios estaba ahí en medio de ellos. Pero los planes de Dios fueron más hermosos y fueron perfectos y fueron únicos, que fueron con formación.
moldeando el corazón. Pero hoy no me arrepiento de seguir a Jesús. Decirle, Señor, hoy seguiré tus pasos. Proverbios 16:9 dice también, podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determinará nuestros pasos. Mi plan era servirle a Dios de una manera distinta a la que sirvo hoy. Pero Él me llevó por unos pasos diferentes a cumplir el propósito que Él quería y anhelaba. Proverbios 16:3 dice, pon en manos del Señor todas tus obras, o sea, tus planes, y tus proyectos se cumplirán. Veo esto, es importante. Estás poniendo a Dios en el primer lugar de tu vida. ¿En tus sueños y planes está Dios? Voy a hacer este proyecto, esta empresa, voy a hacer esto, Señor, porque quiero honrarte. En medio de eso tú estás. Esto va a ser de bendición. Esto es muy importante. Y vamos a seguir, perdón un momento, entendiendo qué era Adulán. Fue el lugar que Dios utiliza para formar el carácter del guerrero David. Creo que este tipo de lugar es el que forma el corazón de un hombre de Dios. Hoy tú estarás de pronto viviendo una situación similar a la de David. Quieres huir, quieres escapar, pero no puedes, no hay un lugar que te dé refugio, un lugar que te dé ayuda en medio de esta situación. Es ahí donde tenemos que encontrar un lugar de refugio. Y ese lugar es bajo las alas de Dios. Es ahí donde entiendo que esto que vivimos hoy es una formación, es un proceso que Dios quiere moldear nuestro corazón. Esta cueva de Adulán tenía ciertas características. Se dice que era grande porque habían 400 hombres. Se dice que esta cueva, para acceder a ella, era difícil. Geográficamente era un lugar táctico para poder ver el enemigo cuando atacaba. Por eso David escogió ese lugar. Pero él entendía que su fortaleza o su seguridad no estaba en esa cueva, sino estaba en Dios. Él no necesitaba un lugar seguro, sino necesitaba un lugar donde podía descansar en las manos de Dios. Hoy, de pronto tú necesitarás un lugar de reposo, un lugar como este, un lugar de refugio. ¿Quién estaba en esta cueva? ¿Qué personajes habían en esta cueva? Primeramente un David cansado de vivir y quería encontrar un lugar de descanso, un escondite seguro. Encontramos también que en ese lugar llegaron sus padres, sus hermanos, llegaron su papá, su mamá, su madre, y en medio de ese lugar dirán, pero ellos qué hacen ahí. De pronto llegaban a animarlo, a consolarlo. Imagínate ser la mano derecha del rey, ser querido por el reino y ahorita ser perseguido sin ninguna razón. No era algo justo. En nuestra vida habrá momentos en los cuales estaremos desanimados y llegará alguien a alentarnos. Algo así creo que estaba pasando en ese momento. Pero también ellos de pronto estaban en ese lugar, porque recordemos que cuando alguien se levantaba contra el rey o alguien quería reinar en su lugar, la forma de acabar con todo era acabar con su familia y su linaje, para que ninguno se levantara luego en contra del rey. De pronto la vida de ellos también corría riesgo, corría peligro. Pero imagínate, David con problemas, David desanimado, David tenía que cargar también los problemas de su familia. Sus padres eran de edad, ese lugar no era el lugar más cómodo, más adecuado. Y dirás tú, en medio de esta situación hay problemas, tengo problemas, y aún así me toca aquí lidiar con los problemas de otras personas de mi familia. Muchos hoy están viviendo situaciones similares. Pero esto sirve con un propósito, con el propósito de entender y no poner nuestros ojos y nuestra mirada solamente en nuestro corazón, en nuestros problemas, sino mirar los problemas de los demás. Y mientras ayudas, te ayudarás a ti mismo. Servir
edifica nuestras vidas. Pero lo más paradójico de todo, o gracioso se podría decir, es que en ese lugar no solamente estaba David, su padre y su madre, y sus hermanos, sino también estaba ¿quién? Estaban escondidos varios hombres, muchos hombres con problemas iguales o peores a David. Dice la Biblia que eran 400, entonces David no estaba lidiando no solamente con sus problemas, con sus dificultades, sus desánimos, con los problemas ahora de su familia, sino con 400 hombres que tenían problemas similares o peores a los de él. Entre esas características de estos hombres dice la Biblia que eran afligidos. Y la palabra afligida en el hebreo significa mashos, creo que se pronuncia algo así, y es opresión. Estaban oprimidas, estaban en aprietos, tenían angustia, eso es afligido. Hoy de pronto hay gente que está afligida en medio de esta situación. Pero también no solamente eso, llegan los afligidos, diga uno, pues bueno, llegan afligidos, pero llegan con platica, llegan como poder ayudar. No, llegaron endeudados. También habían hombres endeudados. Hombres que no tenían dinero, que de pronto habían perdido sus terrenos, sus negocios, sus proyectos, debían dinero al rey, debían impuestos y lo único que les quedó fue huir. Entonces, hombres afligidos por ciertas situaciones, de pronto han perdido a alguien, estaban despechados, vivieron la muerte de un ser querido, no sabemos qué situación, pero estaban afligidos y hombres endeudados que han perdido lo que tenían y debían aún más. Y en ese contexto de esa época, las deudas no son como hoy en día, que si tú te endeudas y no pagas, te ponen data crédito, te quitan o te embargan algo, pero te dan oportunidad para pagar. No. Las deudas allá se podían pagar con sangre, con esclavitud. Era un contexto difícil. O pagaban o miraban cómo pagar. Pero también dice la palabra de Dios que habían hombres amargados de el espíritu, que en hebreo significa amar. ¿Y qué quiere decir una persona que era amargada en ese contexto? Era una persona que tenía las ciertas características que era furiosa, colérica, cruel. Hay personas en nuestra vida que conocemos que son dulces, son chéveres, eran alegres, pero un momento u otro cambiaron. Vivieron una situación en su vida, un problema, una decepción, y eso comenzó a cargar su corazón. Y tanto fue así que se transformó en un corazón lleno de amargura. Su forma de actuar es cruel, es fuerte, es irónico. Con cualquier cosa explotan porque han permitido que su corazón se llenara de amargura. Mira lo que estaba lidiando David. Sus problemas, los de la familia, y 400 hombres con 3 características. Hombres que eran afligidos, hombres que no tenían dinero, hombres amargados de espíritu. Entonces tenía deprimidos, tenían unos que estaban entre los dos pero sin dinero, y tenía hombres que bravos, de esos que cualquier cosa los hace explotar, coléricos, amargados. Eran hombres que la sociedad de pronto no quería tener. Eran personas que no eran importantes de pronto para nadie. Eran hombres que no tenían valor para Israel. Eran hombres que huyeron y no afrontaron de pronto su situación en Israel. No dijeron, bueno, estamos endeudados, voy a ver qué hago, o estoy afligido, estoy triste, voy a levantarme. No, no tenían valor, no tenían fuerzas. Eran hombres que de pronto estaban amargados, que para la sociedad eran personas, ay, qué pereza, esa gente es una genial, ese es como cansón. De pronto eran tóxicos para Israel. Pero te quiero decir algo. En algún momento en mi vida, o tú en tu vida, te has sentido que no eres valioso, que de pronto no eras importante, que de pronto por no tener unos estudios, una preparación, o tener una forma coherente de hablar, o hablar los mismos temas, o por no haber sido ese hijo que de pronto esperabas, o ese empresario, o ese profesional, o esa persona,
Te puedes sentir así, el mundo comienza a generar eso en ti. El enemigo comienza a poner ese sentido de desprecio, de que no eres valioso. Primera de Corintios 1, 27, 29 te dice algo, y esta palabra es hermosa. Nunca se me va a olvidar. Primera de Corintios 1, 27, 29. Cuando entendí este pasaje, pude comprender el gran propósito que Dios tenía en mi vida y que tiene con tu vida. Dice así, sino que los necios del mundo escogió Dios. Mira quién escogió Dios. De los necios. Que había gente amargada, necia, terca. Para avergonzar a quienes, a los sabios de este mundo. Los que se jactan en sabiduría, en conocimiento. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. Mira esto. Lo vil, que el mundo no valoraba. Lo menospreciado de este mundo escogió Dios para deshacer lo que es. Dios prefirió lo que el mundo cree que no es importante, lo que desprecia y lo que no significa nada. Prefirió todo esto para destruir lo que el mundo cree que es importante, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Con qué fin lo hizo? Con el fin de derrumbar el orgullo del mundo, con el fin de decir, no es su talento, no es su don, soy yo. Es Dios, es su presencia en medio de la vida de ese hombre. Esto quiere decir que lo pequeño o lo no importante o lo no valioso para Dios es grande, es importante y es valioso. Porque lo que Dios toca, lo que Dios está en las manos de Él, Él lo transforma y lo hace grande. Hombre, mujer, que tú me estás viendo, de pronto te has sentido poco valorada, te has sentido despreciada. De pronto estás viviendo estas situaciones, estás afligida, no tienes dinero, estás endeudada o endeudado, te has amargado y Dios te dice hoy, déjame moldear tu corazón. Ven a esta cueva, en ese lugar secreto que quiero formar hoy tu vida. ¿Recuerdan aquellas palabras que decían, de esa provincia pequeña e insignificante saldrá algo bueno? Decían las personas de Belén, cuando se referían a Jesús, ¿saldrá algo bueno de ese lugar? Pues sí salió algo. Y fue Jesús, el Salvador de nuestras vidas. ¿Ese no es el hijo del carpintero? Ellos esperaban el Mesías, hijo de un rey, un guerrero, un hombre que peleaba, que de pronto no iba a entrar en un burrito, sino iba a entrar en un caballo con jinetes. Ese fue el error de Israel, menospreciar lo pequeño. Ese no era un pescador, recordemos, los discípulos, ¿quiénes eran? Personas preparadas, no eran pescadores, cobradores de impuestos, hombres del común, que eso fue lo que les dio duro, la envidia que generó en el corazón los fariseos. Cómo ellos pueden predicar, cómo Dios los usa a ellos. El mundo los menospreciaba, pero Dios no los menospreció. Ese no es aquel que se sienta con pecadores. Juzgaban en todo momento, sin entender que Él murió no solo por esos pecadores, sino los pecados de todo el mundo. Se creían que no eran pecadores. Se creían que había un nivel de pecado más alto, más condenable. En medio de esta cueva fue donde David logró conseguir su ejército de 400 hombres. Pero estos hombres eran débiles, con temor, con deudas, afligidos, amargados, pero Dios tenía un plan, ir a convertirlos en grandes guerreros de David y de Dios para cumplir el propósito en Israel. ¡Wow!
Y vemos algo paradójico. David de tenerlo todo pasó a no tener nada. Estos hombres pasaron de no tener nada a tenerlo todo más adelante. En esa cueva los dos se encontraron en el mismo punto y situación de estar sin nada. Pero a veces debemos entender que lo más importante no es lo material, sino lo más importante es lo que había en esa cueva. Y era la presencia de Dios. Era el poder de Dios. En un lugar a donde Dios les iba a hablar. Donde Dios iba a moldear su carácter. Dios permite ese lugar, huir, escapar, salir de la comodidad de David para que entendiera que solamente en él debía descansar y confiar. No en su poder militar, no en su castillo, no en ser la mano derecha del rey, sino en Dios. Verso 3 de este capítulo, no salgamos de 1 de Corintios, perdón, de 1 de Samuel, verso 22. Vamos al verso, capítulo 22, vamos al verso 3. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab. Y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. ¡Wow! ¡Qué palabra! Recordemos que antes de este suceso, de esta cueva, él fue a donde un rey llamado Aquís, rey de Gad. Y él se hace pasar por enfermo mental, se hace pasar por loco, porque tenía temor. Pero en este caso él va de una actitud diferente a donde otro rey. Y le dice: por favor, guarda a mis padres y a mi madre hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Algo en esa cueva estaba sucediendo, algo en esa cueva estaba dando fortaleza a David. Discernimiento y decisión para saber qué hacer con su vida. Y él entendía, él decía: hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Él fue a ese lugar no solo para protegerse geográficamente, aunque debemos entender que Dios es el que lo guardaba a él. Él buscaba un lugar donde encontrara refugio, descanso, pero en Dios. Porque una cueva llena de humedad y piedras y murciélagos no va a dar refugio, no dará descanso. Y es ahí donde Dios le revelaría el plan que tenía con él. Él dijo muy claro: Dios, ¿qué hará de mí? ¿Qué plan tendrá Dios conmigo? David todavía, al ver esta palabra, vemos que él confiaba en Dios. Él no se quedó en decir: ay, esa profecía, aquella palabra que Dios como que no se cumplirá. Hoy hay personas que Dios les ha profetizado, Dios les ha dado una palabra, y en medio de una situación que es contraria a esa palabra, en medio de una caída, de un problema, lo único que hacen es renegar y criticar aquella palabra que Dios les dio. David, aún viendo esa situación, él seguía confiando en Dios. ¿Qué hará Dios conmigo? Y él quería estar en ese lugar y entender el camino que debía tomar ahora. Él quería estar en esa cueva para escuchar la voz de Dios y descansar en él. Debemos entender que Dios tiene un gran propósito con tu vida. Y a mayor propósito, mayor formación. A la gente no le gusta ser formada, quiere todo fácil, quiere un cristianismo light, tranquilo, lleno de bendiciones, prosperidad. Eso es lo que quieren muchos. Te quiero decir algo: Dios forma el corazón de su pueblo. Dios forma el corazón, Él pesa el corazón de su iglesia. Porque si queremos llegar a un lugar alto, si Dios nos quiere dar esa promesa, debemos estar preparados para aferrarnos a esa promesa de la manera correcta. No enamorándonos de la promesa, sino enamorándonos del dador de la promesa. Cuando tú ves esos grandes reyes de Europa, y uno dice: wow, andan en carros, pasean, viajan, pero uno se da cuenta de eso, pero no conoce el corazón de él, o no entiende lo que les toca hacer para ser reyes. Ah, no, es que nacieron de hijos de reyes. Sí, pero la formación que ellos tienen son horas estudiando, preparándose en las mejores universidades. Su día no es un día que se levantan tarde y comen y ya, no, es un día con un protocolo difícil. Tienen que levantarse a esta hora, tienen reunión a esta hora, tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello. Su vida es complicada también. No pueden salir a cualquier lugar porque hay paparazzis mirándolos. Su vida corre riesgo.
Entonces vemos que hay un lugar importante que tiene, que es reinar, dirigir una nación, pero también necesita formación. Asimismo son los proyectos, los propósitos o los milagros que Dios quiere o anhelos que Dios tiene para tu vida. Necesitas ser formado. Y en medio de esta cuarentena hemos sido formados. Verso 4, los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. El lugar fuerte se refiere a aquella cueva. Porque era un lugar fuerte, recordemos que era un lugar donde era difícil de acceder y era fuerte porque yo creo que estaba formando el corazón de estos hombres. ¿Qué hizo en medio de ese lugar fuerte, de esa cueva? No era fuerte por su geografía, como lo decía, sino era fuerte porque la presencia de Dios estaba ahí moldeando el corazón de estos hombres, de David y de estos guerreros. Hoy algunos en medio de esta situación se lamentan y dicen, ¿por qué tuve que nacer en medio de una pandemia? ¿Por qué tuve que vivir esta situación? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué no le tocó a mi papá o a una generación más adelante? ¿Por qué a mí en medio de este proyecto que estaba comenzando a organizar? ¿Por qué en medio de esta situación tuve que enfrentarla y mi empresa está teniendo dificultad? ¿Por qué a mí? Y la pregunta no debería ser ¿por qué a mí? Sino ¿para qué? ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin Dios permitió esto en mi vida, en mi generación? No por qué, sino para qué. Si estás viendo esta palabra, es el momento de no quejarnos, sino de asumir esta situación. Y asumir no es rendirse y decir, sino asumir es levantarse en Jesús, en Dios. Y esto me hace entender que seremos aquella generación que contaremos a nuestros hijos y nietos lo que Dios permitió en nuestras vidas para moldear nuestro corazón. ¡Wow! Será una generación que le contaremos grandes aventuras, le contaremos esto que vivimos. Hijito, me tocó vivir con mi suegra y eso fue un reto. No mentiras, era un chiste. Pero no le contaremos a nuestros hijos que ganamos un mundial, a nuestros nietos, una Copa América, que Colombia otra vez ganó un Miss Universo. No será una generación que le contará a nuestros hijos cosas como esas, sino le contarán a nuestros hijos y nietos cómo Dios formó nuestro carácter por medio de esta pandemia. De cómo Dios nos enseñó a confiar en Él, que teníamos un trabajo, un proyecto, un negocio bueno y nos hizo entender que la confianza no era en ese trabajo, no era en ese castillo, no era cerca del rey Saúl, sino que la confianza tenía que ser en ese lugar, en esa cueva, en ese lugar de refugio que era Dios. Nos hizo entender en medio de esto que sin Dios no tendría sentido nuestra vida y que Dios en medio de esa pandemia, esta cuarentena, guardó y formó nuestras vidas. ¡Wow! Yo creo que eso es más importante que contar que ganamos un mundial, que ganamos esto, sino que salimos victoriosos. Hoy de pronto la cueva de Adulam es tu casa, o de pronto así como estos hombres y David estaban viviendo estas situaciones, estaban desanimados, hoy tú también lo estás. Y hoy necesitas ir a esa cueva, a ese lugar secreto y descansar en Dios, confiar en Dios. Dios permitió esta situación para formar el corazón y la vida de estos hombres y pasar de ser hombres afligidos a ser hombres valientes. Nunca pasó por mi mente o me imaginé que Dios me permitiría dirigir una iglesia en tiempos de pandemia. No es fácil. Cuando sucedió todo esto, yo me acercaba a mi madre y le decía, madre, esto está complicado. De pronto es la última reunión que tengamos en esos meses, en 2 meses en la iglesia. No sabemos qué vaya a pasar, solamente Dios lo sabe. Pero en medio de eso, el enemigo quería poner intranquilidad en mi corazón. Y comencé a descansar en la presencia de Él. Comencé a ir a mi lugar secreto, comencé a orar y decirle, Señor, ¿cómo debemos actuar? ¿Qué debemos hacer? En medio de esto Dios ha traído formación, ha generado en mi corazón más paciencia,
más descanso, más fortaleza en Él. No ha sido fácil, pero sé que Dios sostiene mi vida. Y así como a Adulam, Él ha traído refrigerio y descanso. Hoy he asumido este reto, y asumir no es rendirse, es afrontar con dirección de Dios la situación que estamos viviendo hoy. ¿Estás asumiendo este reto? ¿Estás entendiendo que nos toca vivir esto? ¿O estás quejándote de lo que estás viviendo? Ha llegado el tiempo de ser como David y permitir que nuestro corazón sea formado. Permitir que Dios forme nuestra vida. Pero aquí no termina todo. El verso 5 dice lo siguiente: pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jared. Cuando yo veo esta palabra, veo que esto tiene un tiempo. Él estuvo en ese lugar fuerte, estuvo en ese lugar de descanso, y Dios le dice: ya es el tiempo de salir. Porque tu vida no la guarda una cueva, tu vida la guardo yo. Y en ese lugar que aparentemente era seguro, lo que quería era que tuvieras un tiempo de refugio, de descanso junto a mí. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Pero ¿por qué tuvo que vivir todo esto David? Con un propósito eterno. ¿Cómo así eterno? Lo que tú haces en la tierra cambia familias, cambia generaciones. David, en medio de esa cueva, posiblemente escribió algunos salmos. Salmo 91, el Salmo 23, muchos salmos más. Todos estos salmos son salmos que hoy en día traen aliento a nuestra vida. ¡Wow! Dios tenía un propósito con David. David tenía que vivir esto no solamente para ser formado él, sino para formar las generaciones que hoy en día están. La decisión que tú tomes en esa cueva, lo que tú hagas en medio de esa situación, podrá cambiar tus hijos, tus nietos y más familias. Qué hermosa palabra. David no tenía todo, pasó a no tener nada. Estos hombres no tenían nada, pero pasaron luego a tenerlo todo. Dios necesitaba también de David para formar un nuevo escuadrón de guerreros y soldados de Dios. Para que aquellos que eran de pronto despreciados, que no valoraban nadie, hoy fueran hombres de valor, hombres guerreros en las manos de Dios. Dios no solamente necesita formar tu carácter, tu corazón, sino por medio de ti formar el corazón de muchas otras más personas. Pero necesitas que tú asumas esta situación como David la asumió, con responsabilidad, con obediencia, con amor, con entendimiento de los tiempos. En el libro, en la palabra de Dios, encontramos dos libros, el libro de Samuel y el libro de Crónicas, que relatan aquellas grandes batallas de David. Segunda de Samuel 8, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, y en Primera de Corintios 18, 1 al 13, habla, nos enseña de aquellas batallas que él ganó. Él le ganó a los filisteos, él les ganó a los moabitas, él le ganó a los de Sobá, él les ganó a los arameos, Edom, Moab, Amón, Filistea, Amalek, Sobá. Todos estos pueblos lo reconocieron como rey, y él iba y decía, y los ganaba y decía la palabra, y lo reconocieron como rey. Después atacó a otros y decía, lo reconocieron como rey. ¡Wow! Dos libros en la Biblia que escriben las hazañas de David. Y dice un verso muy hermoso: así fue como Dios le daba siempre la victoria a David. Podemos ser victoriosos cuando dejamos que Dios... Podemos ser victoriosos cuando dejamos que Dios forme nuestro corazón. Así fue como Dios le daba siempre la victoria a David, cuando él permitió la formación de su corazón, cuando él entendió que él era el que lo iba a ayudar, el que él siempre iba a estar a su lado. Y no solamente encontramos las hazañas de David, sino encontramos también en dos libros, en Samuel y en Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas,
los grandes guerreros de David. ¿Sabe quién eran esos grandes guerreros de David? ¿Sabe con quién ganó todas esas batallas? Con esos 400 hombres, que de pronto para el mundo no valían, que de pronto para nadie eran importantes, que de pronto tenían muchas deudas, que su vida no tenía un futuro. Pero él, por medio de Dios, Dios utilizó esa cueva para cambiar el corazón de ellos. Y en la Biblia encontramos un capítulo, 2 capítulos, en 1 Samuel y otro en Crónicas, donde relata los nombres de aquellos hombres valientes, que realmente en un principio en esa cueva no eran valientes, eran débiles. Dios cogió de lo vil y menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios, de lo débil para derrotar a los fuertes de este mundo. Hoy Dios te dice, es la hora de levantarnos. Y tú dirás, de pronto mi nombre no está escrito en la Biblia, en ese libro, pero hay un libro en los cielos que tiene tu nombre. Si tú recibes al Señor como tu Salvador, si tú te arrepientes, si tú permites que Él forme tu carácter, si permites que Él forme tu corazón, estará tu nombre en ese libro. Y no solamente tu nombre, sino tus hazañas, tus victorias. Que alguna vez tú te sientes con tus hijos y le digas, mira, hijo, yo viví y afronté esa situación. De pronto perdí todo. Pero en medio de eso me acerqué a Dios y Dios me levantó. Y hoy todo lo que tengo, y no me refiero a lo material, sino a los valores, principios, lo que he generado en ti, en mi descendencia, en mis nietos, lo ha hecho Dios. En un lugar llamado, en un lugar de refugio, en un lugar hermoso donde está la presencia de Dios. Vamos a orar para terminar, familias. Quiero que ahí donde estás, que dispongas tu corazón. Vamos a entregarle este momento